Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos ahí en el canal. No, Bien, gracias. siempre feliz de estar aquí y siempre me he sentido bienvenido por ustedes, así que muy feliz de participar. Gracias, doctor. Gracias a usted por hacerse parte de su tiempo. Sabemos que está con hartas cositas, pero siempre están las ganas, ¿cierto? Y la disposición de participar y de educar a las personas en lo que es la medicina y justamente la dermatología, que es lo que usted tiene la expertise. Así que el día de hoy vamos a hablar de cicatrices y queloides. ¿Quién no ha tenido alguna vez una cicatriz? Todos. Sí, no, cicatrices, y no solo en la piel, a veces en el alma. Y en el corazón. ¿Verdad? Sí. Pero hoy día, ¿de cuál vamos a hablar? Sí, no, pero hoy día toca la de la piel, Eso. la de lesiones de la piel. Claro. Sí, doctor. Bueno, Correcto. para que entremos en el tema, primero que todo, ¿qué es una cicatriz y qué es un queloide? ¿Son dos términos distintos, doctor? ¿O es un término que se puede unir? Bueno, mira, efectivamente una cicatriz, digamos, corresponde al tejido que repara donde hubo una herida, ¿de acuerdo? Muchas veces hay heridas que simplemente no dejan cicatriz, dan la sensación de que no ocurrió ninguna reparación, digamos, de manera notoria, pero muchas veces ocurre, y a eso le llamamos cicatriz, que el tejido sano terminó siendo reemplazado por otro tejido, que habitualmente hablamos que es un tejido fibrótico, que es fibra. Claro. Es una proteína que sirve como una especie de relleno de la herida finalmente, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las cicatrices, ¿ya? Es decir, de este tejido que vino a reemplazar el tejido original, claro. Hay distintas clasificaciones. Está la cicatriz normal, por ejemplo, que son aquellas que prácticamente no se notan, ya que son la gran mayoría de las heridas, que son simplemente una zona donde el tejido fue reemplazado por otro que es más o menos del mismo color que la piel normal, que tiene más o menos la misma contextura, el mismo color, y no genera ningún tipo de síntoma o problema. Pero hay otros tipos de cicatrices, y ahí vamos acercándonos a lo que es el tema del queloide. Okay. Tiene cicatrización patológica, ¿ya? O cicatrización anormal, que es aquella en la cual tienes o que genera una atrofia de la piel, o que generó un aumento del tejido de la piel, ¿de acuerdo? O sea, como que unas que son, como por ejemplo, deprimidas, hablamos de aquellas, por ejemplo, típicas que son las cicatrices del acné o las cicatrices de la varicela, que las personas muchas veces conocen como la peste cristal, ¿ya? Que son aquellas depresiones en la piel. Pero nosotros nos vamos a enfocar hoy día, más que nada, a hablar de los queloides, que es el otro extremo de ese tipo de cicatrización anormal, claro. Que son las cicatrizaciones en exceso, ¿ya? En exceso, es decir, que hay un bulto, ¿cierto? Un nódulo, una tumoración en la piel por culpa de una cicatriz. Y ahí vamos a hablar de dos cosas, la cicatriz hipertrófica y los queloides. ¿Y cómo se llega a esto, doctor? Porque usted dice, ¿cierto?, que hay una cicatriz que es la que ni se nota, que es la que muchos quizás hemos tenido a raíz de una caída, de un accidente doméstico. ¿Cómo se llega al otro término, al queloide? ¿Eso es genético o algo tiene que pasar en el proceso de cicatrización? Es que es súper buena la pregunta porque lamentablemente no hay una respuesta clara y sencilla. No hay una respuesta clara, sencilla y directa. De hecho, siempre le digo a los pacientes que los queloides son algo así como... son algo como caprichosos, digamos. Traicionero, así aparece. Es como crecen cuando quieren, hacen lo que quieren, dentro de la misma persona, ¿ya? Dentro de la misma persona, por ejemplo, que hace un queloide en una oreja, se hace una herida, a producto de un piercing, por ejemplo, claro. Se hace una herida en la otra oreja y no le pasa nada con el mismo acto, ¿entiendes? Como que puede ser una cosa así súper espontánea. Pero algunas de las cosas que se conocen dependen de la misma persona, como por ejemplo la actividad de sus células, que las células que producen la fibra, en este caso que es colágeno, claro. Se llaman fibroblastos, y también depende de, por ejemplo, no solo que eso es como una cosa más interna, sino que también puede ser algo como la tensión de la piel en donde se hace la herida, ya que si tú te das cuenta, la tensión de la piel es diferente en los distintos sitios. Por ejemplo, no es lo mismo la tensión a nivel de la piel de la cara que la tensión a nivel del dorso de la espalda, a nivel de la región proximal del brazo o en las mismas orejas, que la piel se siente tensa. Claro. Entonces son cosas que sabemos que predisponen a tener queloides, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un queloide de la cara es algo poco frecuente, es difícil de ver,
pero no así un queloide de la oreja. O sea, si una persona me dice, no, yo tengo predisposición a los queloides, lo primero que voy a hacer es buscárselos a nivel de las orejas, a nivel de la espalda, del dorso y a nivel de los hombros o de los brazos, que son zonas típicas de queloide. Y ya alejándose de ahí, empieza a ser menos probable encontrar queloides. Pero, por ejemplo, uno empieza a encontrar otra lesión, como por ejemplo una cicatriz hipertrófica, que es el típico diagnóstico diferencial de un queloide, que se confunden. Que yo te voy a explicar ahora la diferencia, pero por ejemplo, la cicatriz hipertrófica es típica de ver a nivel de las cesáreas o de las apendicitis, de las apendicectomías que se hacían antes. Entonces, esas heridas son transversales a nivel del abdomen, generaban como un bulto no muy grande, no tan molesto, pero evidentemente notorio. Y eso no era un queloide, sino que una cicatriz hipertrófica, por ejemplo. ¿Y cómo se trata el queloide, doctor? Porque claramente algunas imágenes que estamos viendo en pantalla son queloides, ¿cierto? Justamente, mire, eso que estamos viendo ahí, ¿cómo se denomina? Claro, mira, eso por el aspecto, tanto con la foto del tatuaje como la del brazo, claro. Eso se nota que es queloide. Ya. ¿Y por qué? Por ejemplo, esa que se ve ahora podría ser una cicatriz hipertrófica. Claro. Lo primero es tener bien el diagnóstico, ¿de acuerdo? O sea, es lo que siempre les cuento yo, que teniendo un buen diagnóstico, tú puedes ofrecer un buen tratamiento y explicarle el pronóstico a la persona. Porque resulta que lo primero que hacemos nosotros, los médicos, cuando vemos si nos enfrentamos a una cicatriz hipertrófica o un queloide, es tratar de determinar cuál de las dos es, porque tienen pronósticos distintos. Por ejemplo, una cicatriz hipertrófica son aquellas que, si bien son un tejido de fibrosis en exceso, no sobrepasa la herida original. Por eso yo te decía que es típico de ver, por ejemplo, a nivel de una cesárea. Sí. Se hace una incisión, esa incisión obviamente fue apropiada para la cirugía que se tenía que hacer, y una vez que se cerró y empezó a cicatrizar, en la misma incisión quedó como un tejido abultado, ¿vale? Ese tejido abultado habitualmente se mejora solo con el tiempo, no da ningún tipo de sintomatología, no duele, no arde, no pica, se va ablandando a lo largo del tiempo, se va poniendo del color de la piel alrededor a lo largo del tiempo, y si tú le usas algún tratamiento, también mejora mucho mejor que un queloide, que el queloide habitualmente tiene otras características, como por ejemplo estar donde ya te mencioné, ¿cierto? A nivel de las orejas, a nivel de la espalda, de los brazos, los hombros. Habitualmente es mucho más grande que la herida que lo originó. Por eso que una persona, por ejemplo, puede tener queloides en el pecho o en la espalda por culpa simplemente de una lesión de acné, por una espinilla, una herida muy chica que generó una cicatrización excesivamente anormal y de gran tamaño, que le genera dolor, que genera malestar, incomodidad, picazón, y que más encima no mejora con el tiempo, simplemente o se queda ahí o va empeorando. Y además eso tiende a tener un pronóstico más negativo, porque resulta que tú le ofreces los mismos tratamientos que una cicatriz hipertrófica, que ahora vamos a conversar algunos, y no mejora tan bien como una cicatriz hipertrófica. Entonces te vas dando cuenta que son dos cicatrices que se pueden parecer, a veces se pueden fusionar, pero tienen un comportamiento súper distinto. Claro. Y por último te puedo dar un dato que además se ha visto que es más frecuente, por ejemplo, en algunas familias. Hay algunas familias que tienen más predisposición a generar queloides, o sea, por los padres sabemos que los hijos tienen más posibilidad, y también, por ejemplo, personas asiáticas o afrodescendientes. También ellos habitualmente son personas que genéticamente tienen más predisposición a queloides. Mira, buen dato, doctor. Usted dice que no se sabe, ¿cierto?, realmente en qué tipo de piel o en qué tipo de persona puede salir un queloide. Pero, ¿a raíz de qué saldrán, doctor? ¿Salen como un escudo de defensa de la cicatriz? ¿Hay algún estudio sobre eso también? Porque pues algo existen, ¿cierto? El cuerpo es perfecto, como lo sabemos. Sí, mira, no es tan perfecto. O sea, es bastante perfecto, pero no es perfecto al 100%, porque efectivamente la causa puntual de por qué a una persona se le produce un queloide no se sabe, pero el mecanismo, lo que gatilla un queloide es el trauma en la piel. Claro. ¿De acuerdo? Es el trauma en la piel. Y con trauma me refiero a un golpe, una herida, una infección, una inflamación, un corte. ¿Se entiende? Por eso que hay personas que te dicen, yo no me hice nada y me salió un queloide. Efectivamente, porque puede ser que la persona simplemente haya tenido una espinilla muy chiquita
esa espinilla generó el daño en la piel y el cuerpo erróneamente, estimulado por algo que todavía no sabemos bien qué es, pero que ocurrió en una zona de piel tensa, en una persona que tiene la predisposición genética a ser queloides, empieza a generarse este tumor, este bulto a nivel de la piel que es súper difícil de tratar y bastante molesto muchas veces. Tengo pacientes que incluso se han quejado como de mal olor del queloide. O sea, son cosas que de repente no están descritas mucho en la literatura médica, pero son cosas que yo te puedo contar que me han pasado porque el paciente me dice, mira, no me duele tanto, no me molesta tanto, pero siento que tiene un olor malo permanentemente y ya eso me aproblema en mi contacto social, por ejemplo, que es una cosa súper importante. Por supuesto que sí. Doc, antes de pasar al siguiente tema, más 569-6253-2873, está habilitado nuestro WhatsApp para que nos dejen sus preguntas. Y nos llega una, dice, buenos días. ¿Podrías preguntarle al doctor si una vez que se forma un queloide en una cicatriz, existe forma de eliminarlo o disimularlo? Bien. Bueno, primero que todo, si sabemos que efectivamente es un queloide, sí hay tratamiento. ¿Ya? Digamos, no quiero que se dé el mensaje erróneo. Si hay tratamiento, los queloides se pueden mejorar. Lo difícil es eliminarlos al 100%. Ese es el tema. Lo difícil es eliminarlos al 100%. Pero el queloide tiene tratamiento y hay distintos tipos de tratamiento. Por ejemplo, lo que tratamos de evitar derechamente es operarlos sin más, es decir, extirparlos sin ofrecer alguna alternativa, porque el mismo acto de la cirugía, ¿cierto?, que es una herida en la piel, va a estimular que reaparezca el queloide. Tiene una alta tasa de recidiva, una alta tasa de reaparición, y muchas veces peor que el queloide que fue extirpado inicialmente. Por eso que si ustedes van a la consulta con su especialista, lo más probable es que no quiera operarlo. Lo más probable es que no quiera operarlo o no ofrezca eso como alternativa. Ahora, ¿se pueden operar? Sí se pueden operar, pero hay que combinarlo con otros tratamientos. Por ejemplo, en algunos casos, muchas veces se puede operar y uno puede hacer la utilización de nitrógeno líquido, que muchas personas deben conocer que se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de las verrugas o de algunas manchas. Uno dispara nitrógeno líquido en el lecho, en donde quedó la herida, para tratar de destruir las moléculas y las sustancias que quedaron ahí, que van a estimular que reaparezca el queloide. Entonces, si te fijas, es como una cirugía más otro tratamiento. A veces se puede hacer la cirugía y se puede posteriormente, muchas veces en el mismo momento, otras veces algunas personas prefieren esperar, se puede inyectar un medicamento, como por ejemplo un corticoide, que es muy típico de usar. De hecho, es uno de los elementos que más se utilizan. Inyecciones de corticoides, que lo que busca es atrofiar el queloide, volverlo más pequeño, más blando, que esté menos inflamado, menos activo. Pero nunca directamente solo cirugía. A veces se pueden combinar los tratamientos no quirúrgicos. Por ejemplo, se puede hacer una congelación, ¿cierto? Con terapia de congelación con nitrógeno líquido, que yo te contaba, pero además se le puede inyectar medicamento en una misma sesión. ¿Ya? Y este medicamento puede ser un corticoide o a veces, y esto lo usamos algunos médicos, que son unas enzimas que se llaman enzimas recombinantes, que son proteínas que tienen una capacidad de degradar, de eliminar, de destruir controladamente el colágeno que está en exceso y de manera desordenada en el queloide. Entonces, si te das cuenta, tienes muchas alternativas que hay que aplicarlas a cada caso, depende de cada persona, y tienen distintos como efectividades. Pero para la persona que nos preguntó, sí se puede mejorar, sí se puede mejorar. No se puede prometer una eliminación al 100%, pero se puede mejorar y a veces se puede mejorar mucho, ¿de acuerdo? Y por eso siempre la recomendación es finalmente consultar con un especialista que se dedique al tema queloides, por ejemplo. Claro. Súper, doctor. Bueno, dejamos el queloide, ¿cierto? Estamos viendo algunas imágenes de algunos procedimientos que pueden servir para mejorar el aspecto físico, ¿cierto? De nuestro rostro, algunas partes de la piel. Pero usted me comentaba también la cicatriz hipertrófica. ¿Es algo distinto al queloide a vista y también al diagnóstico? ¿Cómo ustedes lo diferencian? Sí, mira, la diferencia nunca es tan fácil porque comparten, digamos, algunas cosas, pero lo que uno se da cuenta de una cicatriz hipertrófica de partida por el tamaño, ¿ya? Porque el tamaño tiende a quedarse claramente en los límites de la herida original. Por eso yo daba el ejemplo de una cesárea.
donde sabemos que la incisión fue, supongamos que fue de 5 centímetros, por dar un número. Pues la cicatriz quedó dentro de esos 5 centímetros y en el límite de esos 5 centímetros. No se expandió más allá, no está generando síntomas, se ve del color de la piel circundante. Entonces ya te empiezas a dar cuenta que y el queloide más encima, la cicatriz hipertrófica no da los síntomas, no está molestando, no está picando, puede ser incómodo para la persona por la posición donde está, pero en sí mismo no da síntomas. Entonces ahí uno dice, no, esto es una cicatriz hipertrófica. Claro. Y en esos casos, el concepto de tratamiento es muy similar al queloide, porque, digamos, como a veces están fusionados, hay una zona que es hipertrófica y hay una zona que es queloide. Entonces es difícil, sin tener un caso al frente, poder decirte, no, esto requiere tal tratamiento, pero los tratamientos son similares, se utiliza el mismo concepto de atrofiar la piel, de tratar de mejorarle el color, por ejemplo. Ustedes están transmitiendo algunas imágenes de nitrógeno líquido, claro. Vi que hicieron algunas de láser, por ejemplo, exacto, que buscan cosas distintas. Por ejemplo, el nitrógeno líquido busca generar una quemadura por congelación controlada, la cual, una vez que se recupere de esa quemadura, se va el queloide tiende a ser más pequeño, o la cicatriz hipertrófica tiende a ser también más pequeña. Y por ejemplo, por otro lado, los láser, lo que busca el láser, por ejemplo, en la mayoría de los casos, es tratar de o sacar el queloide o cicatriz hipertrófica, o por lo menos modificarle el color, disminuir su color rojo, que muchas veces es muy llamativo. Entonces la persona se siente muy mal porque siente que el queloide se le nota más que el resto. Por ejemplo, si lo tiene en la oreja, se nota más que el resto de la cara. Uh-huh. Porque tiene, claro, un bulto rojo que además le pica y le molesta. Entonces, si tú le mejoras la coloración, disminuyendo sus vasos sanguíneos con el láser, a veces puedes volverlo incluso más pequeño, pero vas a conseguir el mejor camuflaje. Entonces, exacto, a veces vuelvo al principio del tratamiento, de que lo mejor es combinar distintos tratamientos para obtener un mejor resultado. Claro que sí, doctor. Bueno, está nuestro WhatsApp habilitado, más 569-6253-2873. Ya han llegado algunos comentarios, algunas preguntas, doctor. Y una persona, Jimena, nos envía una foto, a ver si la podemos tirar. Equipo dice, hola, buenas. Doctor, ¿qué se puede hacer cuando el brazo se oscurece tanto por queloides? Y nos envía esa imagen, Jimena, desde su casa que nos está viendo. Claro, ahí lo que alcanzo a ver, digamos, por las imágenes, claro, es que efectivamente me da la sensación de que tiene un queloide, y que el queloide se ve más oscuro porque, bueno, está pigmentado, porque las cicatrices a veces se pigmentan, ya es como también parte de la cicatrización, pero parte del color de esta persona también tiene que ver con el color rojo, que es lo que yo te decía, que es propio de los queloides, el color rojo, que traduce que ese queloide tiene una gran red de vasos sanguíneos. Por ahí está pasando sangre, ¿de acuerdo? En vasos sanguíneos que no deberían estar ahí en esa cantidad, por lo menos, ¿no? Porque no debería notarse ese rojo. Claro. Entonces, en concreto, tenemos una paciente que me da la sensación de que una paciente de piel morena, claro, que puede ser que además esté un poco bronceada en la zona, porque si más encima broncean estas cicatrices, por exposición al sol, se van a manchar más. Entonces va a tener no solo el colágeno que le da el colágeno desordenado y de mayor tamaño que le da el volumen al queloide, sino que además va a tener una red de vasos sanguíneos que le va a dar el color rojo, y además va a tener un color marrón por la propia piel de la persona, que además puede estar estimulado por el sol. Entonces ahí va sumando todos los factores de por qué tiene ese aspecto y ese color los queloides. Y tiene tratamiento tanto para la parte del volumen, del tamaño, como también para la parte del color. Y eso depende de cada caso, pero en este caso lo primero que recomendaría es que no exponga esa zona de la piel al sol, que utilice mucho protector solar, claro, y el resto será necesario verlo en una consulta para definir qué es lo que se puede hacer en ese caso, si se puede hacer nitrógeno líquido, si se puede hacer infiltración con corticoides o enzimas recombinantes, si se puede hacer un láser, o si se pueden hacer todas a lo largo del tiempo, que es lo que yo habitualmente recomiendo.
Claro que sí. Jimena, le mandamos un abrazo, gracias por hacer su pregunta y enviar su imagen también, atreverse, ¿cierto? Confiar en nuestro doctor Ricardo Sánchez ahí para recibir la opinión. Pero la recomendación siempre que damos es que visite a su doctora, su consulta médica para salir de dudas. Tenemos otra por acá, otro comentario nos envían, doctor, dice: buenos días Matías y doctor, para un capítulo alguno, dice, podrían plantear el tema del vitiligo. Mira, la gente también nos da ahí algunas recomendaciones, doctor. De antemano, muy agradecida por el programa, es magnífico, no me lo pierdo, saludos. Así que hay un abrazo también a la amiga que nos está viendo. Bueno, doctor. No, muy interesante el vitiligo, muy interesante. Sí, podemos dejar para alguna conversación posterior. Claro que sí. Bien, doctor, entonces, mientras tanto, no tengamos quizás, estamos en cuarentena, ¿cierto? En fase 1, mucha gente tiene un temor a salir quizás de la casa, alguna consulta médica. ¿Cómo podemos, mientras tanto, si nos aparece o nos queda una cicatriz por algún accidente doméstico un poquito más feo, quizás no tan sutil, y un queloide si nos comienza a aparecer? ¿Qué podemos hacer estando en casa? ¿Cómo lo tratamos así a primeras? Miren, lo mismo que se recomienda con las heridas en general, ¿no? O sea, una herida recién hecha, lo ideal es limpiarla, que tradicionalmente lo que mejor limpia y es muy apropiado para el cuerpo es limpiar con suero fisiológico, pero puede ser agua limpia, ¿ya? Para hacer un arrastre de las sustancias que puedan estar en la herida, contaminantes, tierra, polvo, microorganismos, y posteriormente dejar cubierto, ¿ya? Por ejemplo, un parche, que habitualmente el parche consiste en una gasa y una cinta adhesiva. Eso es lo primero, ¿no? Claro. Como mantener limpio, mantener seco y mantener cubierto. A veces se puede usar, si el corte es muy pequeño, se puede usar un ungüento, por ejemplo, como vaselina, claro, para ayudar a generar una recubierta artificial en la herida. Ya. Y sobre eso se puede poner un parche, por ejemplo, o también se puede dejar al aire libre, pero lo importante es que siempre esté limpio, seco, que no esté permanentemente mojado con agua, ¿cierto? Con un parche mojado. ¿Qué pasa si ya pasó esa etapa? Si la persona ya se le cerró la piel, claro, y ya empieza a notar que está creciendo un bulto o un nódulo, bueno, lo ideal sería consultar, por supuesto, ¿no? Pero supongamos que hablemos de una cicatriz antigua, como de la vacuna, ¿ya? Que me vacuné hace años y han pasado 2 años y ahora recién a los 2 años estoy sintiendo que está creciendo un bulto. Ya, obviamente hay que consultar, pero ¿qué les recomendaría yo mientras tanto para las heridas que están como aumentando de tamaño o aumentadas de tamaño temporalmente? Hay parches de silicona que pueden utilizar, parches compresivos de silicona. Eso se consiguen directamente en farmacia, hay distintos tamaños. Muchas veces los cirujanos, y particularmente los cirujanos plásticos, en las cirugías indican este tipo de elementos. Yo lo utilizo también, depende de cada herida, pero se pueden comprar estos parches de silicona que generan una compresión arriba del queloide y tratan de mantenerle un menor tamaño, de disminuir su vasculatura, de que genere menos síntomas y genera además un ambiente más propicio para la correcta cicatrización. Esos son como los datos que les podría dar para tanto heridas frescas como, por ejemplo, un queloide de reciente aparición. Super. Siempre, por supuesto, consultando posteriormente para hacer el tratamiento más apropiado. Claro, súper bien, doctor. Agradecido por esos consejos, ¿cierto? Estando en casa, lo necesitamos a veces. Nos llega la última, doctor. Dice: yo tengo en la espalda y cuando me rasco se agrandan mucho más y me aparecen más solo en ese lugar de la espalda al lado derecho. Esta imagen nos envía también la amiga o el amigo que nos escribe a través de WhatsApp. Entonces, doctor, no es recomendable rascárselo, me imagino. Claro, el problema es que si te fijas, probablemente sean queloides, no solo por el aspecto, ¿cierto? De claro, la lesión levantada, media roja, ¿cierto? Rojiza, y que además genera síntomas, le están picando, o sea, es una lesión que no está inactiva, por el contrario, está activa, y por eso puede estar ella o él sintiendo que le pica y se rasca, pero al rascar solo está estimulando más a esas células que producen el colágeno, los fibroblastos. Claro. Entonces resulta que lo que le recomendaría por ahora, en vista que no pueden salir de casa, es utilizar algún producto como una crema hipoalergénica para que esté fresquita, para poder aplicar sobre eso, que va a generar un ambiente de la piel el cual va a ser menos exaltado, menos excitado, ¿cierto? Le va a picar un poco menos, ¿ya? Si logran conseguirlo, podrían utilizar, si la herida está cerrada, por supuesto, los parches de silicona, pero
vuelta al principio, que una vez que se pueda, lo ideal sería consultar. Se puede hacer también por telemedicina muchas veces en estos tiempos, a ver si se puede utilizar algún medicamento quizás, depende de cada caso, porque hay que evaluar que la persona no tenga alguna enfermedad o indicación. Pero como de método de casa de emergencias, esas son las recomendaciones que le puedo dar. Listo, gracias. No doctor. rascar. No rascar, Maricielo se llama ahí la persona que escribió, no rascar, ya tiene ahí el dato del doctor. Bueno, doctor, agradecerle, sabemos que tiene que comenzar su día, ¿cierto? Laboral también, gracias por estar con nosotros en esta primera media horita de tu conexión matinal y nos volvemos a encontrar muy pronto, pues, doctor, cuando ahí tenga también dentro de su agenda algún tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Estamos al doctor. habla, en contacto. Un abrazo. Saludos a todos. Chau, chau. Chao, chao.